Esta es la primera clave de José Luis Ábalos desde prisión. Ábalos responde a Mañaneros 360, habla desde la cárcel y más allá de su rutina diaria, de sus paseos y de sus lecturas, hay un mensaje político. ¿Qué tiene? ¿Contra quién tiene? Atentos, responde Ábalos. La UCO asegura que la trama de hidrocarburos destinó 1 millón de euros para comprar su voluntad. ¿Vendió usted su voluntad por 1 millón de euros? El informe de la UCO no dice eso. Dice que 680.000 fueron destinados a la compra de la casa alcaidesa y el resto se lo llevó Aldama. Yo pagaba alquiler. Pagué 3 mensualidades hasta que fui desahuciado de la misma. En ningún momento se dice que me llevé 1 millón de euros. ¿Ha recibido favores personales a cambio de favores políticos? Por ejemplo, el alquiler de la vivienda de Jessica, que fue pagado con 82.298 euros por el entorno de Víctor de Aldama. No fue pagado por Aldama, sino por Escolano. Y es importante recordar que Jessica era inicialmente una conocida de Aldama quien nos la presentó. ¿Ha llegado usted a contemplar su fuga tal y como se ha publicado? Por supuesto que no, es completamente absurdo. Tengo todos los arraigos posibles y por haber en España. Soy diputado y no hay precedentes en la historia de España de un diputado en prisión. Soy padre de un hijo menor con el que tengo que cumplir como padre, pero también legalmente con el pago de la pensión. No tiene ningún sentido. ¿A qué atribuye usted su entrada en prisión? Quieren eliminar un hombre y un político. Con mi entrada en prisión privan de representación en el Congreso a ciudadanos que habían votado para mí. Esto es muy grave y me sorprende la premura con la que la mesa del Congreso ha realizado todos los trámites para retirar mi condición de diputado. Creo que deberían haber tenido más cautela y al menos esperar la resolución de mi recurso de apelación contra la medida de prisión. ¿Tiene usted material que pueda probar la financiación ilegal del PSOE? No hubo financiación ilegal del PSOE, al menos mientras yo fui secretario de organización. ¿Tiene usted pruebas que puedan comprometer al presidente del gobierno? De hechos delictivos y actividades ilícitas, no. Ojo a los dos mensajes y las dos lecturas. Hay un mensaje judicial muy claro. Tengo arraigo aquí, no me voy a fugar, no he planeado fugarme. Es un mensaje claramente dirigido a quien ha de revisar las cautelares para que quede en libertad. Pero hay un mensaje político. Y el mensaje político es: no hay financiación ilegal del Partido Socialista, no tengo pruebas de delitos contra Sánchez. Peritos, ¿cree usted que se han manipulado? Sí, no reconozco mi voz en los mismos. Esto será objeto del juicio. ¿Van a buscar la nulidad de las pruebas? Sí. ¿Cómo cree que va a terminar todo esto? ¿Confía usted en su absolución o teme usted una condena? Confío en la justicia, en que se dé paso a la verdad, pero sobre todo también que se demuestre que toda esta investigación está viciada y contaminada desde el principio. ¿Cómo cree usted que se le recordará? ¿Cómo será recordado José Luis Ábalos dentro de unos años? Eso dependerá de cómo se resuelva mi situación judicial, pero desde luego no solo seré recordado yo. ¿Es esto una amenaza, Jorge, Marisol? Bueno, vamos, yo creo que amenazas veladas lleva haciendo un tiempo, ¿no? Pues lo que dijo de la reunión en un caserío con Otegi y con Pedro Sánchez, ¿no? Que además era una como de fuentes secundarias, lo que dijo justo antes de ingresar en prisión a OK Diario sobre Zapatero y Plus Ultra, o sea, él va dando un rato, un volantazo para cada lado. También yo creo que él sabe que la política penitenciaria unas veces dependerá del PSOE y otras del PP, ¿no? O sea, que él tiene que alimentar esos dos lados. Y luego lo de la financiación irregular, yo creo que, claro, se decía antes, él no se va a incriminar antes de ser juzgado y abrir otra nueva vía. Y luego, yo honestamente, yo creo que eso no ha habido. Otra cosa es que va a haber más corruptos en el PSOE. Eso parece que sí, parece que eso de eso no se ha curado el Partido Socialista. Pero que en 2025 o que en 2021 o en 2019, cuando ocurrieron los hechos, hubiera financiación irregular al estilo Gürtel en el Partido Socialista, yo creo que es descartable. Mensaje. Y el mensaje no es a Pedro Sánchez, pero dice: sí, otra gente puede estar preocupada, no caeré yo solo, no soy el único al que se va a recordar. Bueno, primero, enhorabuena por la entrevista, por esta exclusiva, por este programa de Mañaneros, esto es periodismo. Y segundo, partiendo de la base de que es un investigado y por tanto tiene su estrategia evidentemente de defensa, con lo cual no se puede coger a pies juntillas todo lo que dice. Eso en primer lugar. Partiendo de eso, es relevante que diga que no tiene material para tirar, que es el titular, yo creo, el importante. No tiene esa manta de la que tirar, como venían diciendo tantas personas de que a ver si tira de la manta. Pues parece que no tiene esa manta. Me sumo a las felicitaciones, enhorabuena, es la primera entrevista que Ábalos concede desde la cárcel. En segundo lugar, está bien que Ábalos hable y
aclare, no deja de ser una persona que está buscando una defensa, sea la que sea, y que está buscando una cercanía y un apoyo que no ha tenido. Ábalos es una persona que se siente solo, que se siente despreciado por el Partido Socialista, por el gobierno, porque fue apartado, y está bien que lo aclare para todos aquellos que especulaban que Ábalos iba a tirar de la manta, que el propio Ábalos decía y dejaba de decir, porque lo que ha dejado claro es que el gobierno no tiene pruebas contra él, que no tiene pruebas, a mí me parece recalcar esto, de hechos delictivos de Pedro Sánchez, que son los que algunos hemos escuchado en las últimas semanas diciendo que el próximo en caer iba a ser el presidente del gobierno, que iba a entrar a la cárcel, o incluso el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Está bien que lo aclare para que no se mantengan algunos con sus deseos húmedos. Hay ahora mismo mucho que desbrozar, porque se ha publicado mucho, desde que tiene planes de fuga hasta que ha roto relación con Koldo. Hemos hablado con él y aclara, primero, vida personal, cómo está dentro de la cárcel. Y dice, sigue siendo amigo de Koldo García, siguen durmiendo en la misma celda, no hay las tensiones que se están contando. Esta es la palabra de José Luis Ábalos desde prisión. La verdad de Ábalos. Responde por primera vez desde su entrada en Soto del Real. ¿Cómo se encuentra? ¿Se ha adaptado a la vida en prisión? Me encuentro bien, más fuerte que nunca. Estoy recibiendo un trato excelente por parte de todos los funcionarios de prisión y también por parte de los presos que me manifiestan su apoyo. ¿Cuál es su rutina diaria? Camino mucho, pero sobre todo leo muchísimo. Estoy leyendo la biografía de Fouché, Víctor Frank, El hombre en busca de sentido, Una salida honrosa, de Eric Bullard, El cuarto Reich, de Bruno Cardeñosa, Próspero Viento, de Andrés Trapiello, Alejo Carpentier, Pérez Galdós. Siempre he sido un gran lector de todo tipo de literatura, pero además todos los días recibo cartas de otros presos recluidos en todas las prisiones de España. Son cartas de apoyo y se agradecen. ¿Confía en salir de prisión antes del juicio? Es mi deseo y confío en la justicia y de que vaya a ser así. ¿Sigue compartiendo celda con Koldo? ¿Qué relación mantienen? Sí, y la relación es buena. Obviamente hemos tenido que aprender a convivir en el espacio tan reducido que es una celda, y nadie está hecho para ello ni acostumbrado a ello. Fouché, el intrigante del imperio napoleónico. Esto es lo que está leyendo Ábalos. Y desmiente esta teoría de que había chocado con Koldo, de que no se aguantan, de que no se soportan. En fin, esta primera clave, primer titular, digo, es lo más liviano, pero es lo más cercano. Esto es Ábalos personal, Marisol. Bueno, yo lo primero es que me alegro que esté bien, ¿no? Que esté bien de ánimo, que aguante la cárcel, que desde luego debe ser una experiencia muy traumática, porque como muchos otros periodistas conozco a Ábalos muchos años y la verdad es que me da bastante pena esta situación. Sobre que mantenga la relación con Koldo, pues es que creo que en realidad es una mala noticia. O sea, es una mala noticia sobre la investigación, ¿no? Sobre todo lo que nos ha apuntado la investigación, ¿no? La amistad está muy bien y más estando ambos en prisión, pero lo que nos dice que mantengan esa conexión es que, bueno, pues que colaboraban supuestamente en actos delictivos y, bueno, y sigue esta unidad de acción todavía, ¿no? Yo creo que si realmente Koldo hubiera hecho cosas que Ábalos no sabía, pues lo lógico es que se hubiera producido una ruptura que no se ha producido. Sí, yo creo que sí, está dando volantazos, ¿no? Porque lo último que hizo antes de ingresar en prisión fue dar con Koldo una entrevista a OK Diario en otro sentido, ¿no? Tampoco decía nada muy claro, pero como insinuaba cosas, ¿no? Y quizá, al contrario que Cerdán, que da la sensación como de un tipo duro que está entero y que ha aguantado meses en la cárcel con una única versión, ¿no? Que seguramente sea mentira, ¿no? Pero que es reconocible y que es coherente. Ese, desde luego, no es lo que estamos viendo en Ábalos. Ábalos cuenta que esta es su verdad y que muchas de las cosas que ha dicho han sido torcidas para que parezca lo contrario. Ábalos, Chema Garrido, Diario El Plural, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estáis? Vamos a leer enseguida lo que dice de lo procesal, de lo político y sobre todo de lo político. Pero Chema no ha roto con Koldo, la unidad en su estrategia sigue y el mensaje Fouché, el intrigante de la política, el hombre al que relató Stefan Zweig, es el libro de cabecera de José Luis Ábalos. Más allá de elogiar el buen gusto literario que tiene Ábalos, hay dos cosas muy relevantes. Lo primero es que esta entrevista era no solo la primera que se produce en prisión, sino la primera que se produce en muchos meses,
y no tiene detrás una motivación política como otras entrevistas. No está hecha para buscar hacer caer al gobierno, desgastar al gobierno, sino para conocer la verdad, o al menos la verdad de Ábalos. Y la primera verdad es muy relevante, y es que no ha roto con Koldo. Y por tanto, eso nos da a entender que quizás nunca rompió con Koldo. ¿Tú crees que la unidad de acción, la unidad de estrategia entre Koldo y Ábalos continúa? Bueno, claro, siempre hubo esa sospecha, ¿no?, de que incluso judicialmente, incluso en la estrategia que buscaban sus abogados, siempre había una unidad de acción, pero con sus palabras lo deja evidentemente claro. Sigue bien con Koldo y, por tanto, yo creo que es claramente aceptable decir que nunca rompieron, pese a que intentaron hacerlo creer en su día a la prensa. ¿Tiene usted material que pueda probar la financiación ilegal del PSOE? No hubo financiación ilegal del PSOE, al menos mientras yo fui secretario de organización. ¿Cómo cree usted que se le recordará? Desde luego, no solo seré recordado yo. ¿Tiene usted pruebas que puedan comprometer al presidente del gobierno? De hechos delictivos y actividades ilícitas, no. Vamos a mostrarles todo lo que dice Ábalos ahora mismo, pero frente a quienes han especulado con el arsenal que puede disparar contra Moncloa, Ábalos dice: otros pueden estar preocupados. No señala directamente a Pedro Sánchez. La entrevista íntegra. Carla Cuña, es la primera declaración de Ábalos desde que entró en la cárcel hoy, día de Nochebuena, donde va a pasar la noche en Soto del Real. Y precisamente, Javier, ese es el gran titular que deja esta entrevista en exclusiva para Mañaneros 360. Ábalos no tiene pruebas de actividades delictivas del presidente del gobierno. También niega financiación irregular, al menos mientras fue secretario de organización. Dice que no reconoce la voz en los audios que le incriminan, que el chalet de la alcaidesa no era ningún tipo de comisión, y también nos cuenta cómo está pasando su día a día en prisión, que camina mucho, que lee mucho, que está más fuerte que nunca y que mantiene una muy buena relación con Koldo García, su ex asesor, ahora compañero de celda. Les vamos a mostrar enseguida lo que es estrategia jurídica, lo que es estrategia política y lo que es vivencia personal. Las tres cuestiones son las que responde José Luis Ábalos en exclusiva, hoy aquí en Televisión Española. Para el análisis hoy, Sara, de estas dos que hoy deja Ábalos. Yo creo que hay más de dos mensajes. Estábamos hablando, y estoy de acuerdo con Marisol, en esa relación que él tiene con Koldo, que no ha desaparecido y que fue lo principal desde el primer momento, pero hay un mensaje que se lo dedica a Santos Cerdán. Él dice que no hay financiación irregular mientras él estaba de secretario de organización. No habla de la etapa de Santos Cerdán. Yo creo que esto de alguna forma es un dardo, un regalo envenenado esta Nochebuena a Santos Cerdán, de yo hice bien las cuentas, a ver tú, que es lo que hemos vivido desde el principio, un Koldo y Ábalos juntos y un Santos Cerdán apartado, que no tenía nada que ver con estos dos, a pesar de estar en la misma trama los tres, presuntamente. Yo creo que aquí hay mensajes muy importantes. Yo creo que la financiación irregular es lo principal para la legislatura, lo principal para el gobierno de España y para los socios, porque los socios han establecido esas líneas rojas donde si había una financiación irregular o aparecía un P. Sánchez, se acababa la legislatura. Y creo que esto es importante, y esto es lo que muchos medios de la derecha que le hacían la maleta a Koldo intentaban sacar. Una financiación irregular no porque les importe denunciar la corrupción, sino para acabar con un gobierno legítimo, que es los que muchos estaban desde el principio, desde hace 7 años, incluso antes de que estos tres metieran la mano en la caja, presuntamente. Bueno, yo creo que aquí lo relevante es que en su etapa efectivamente confirma que no hubo financiación irregular, y Santos Cerdán en su momento también confirmó que en su etapa tampoco había habido financiación irregular, con lo cual, si en la etapa de Ábalos como número 3 y en la etapa de Santos Cerdán dice Cerdán como número 3 que tampoco ha habido, con lo cual se puede concluir que no ha habido financiación irregular del partido. Pero como está la justicia que te mete bien en la cárcel, en todo caso, pues bueno, te lo muestra. En cualquier caso, claro, esto ahí es voy. Palabra de Ábalos. Exacto, Esto no palabra es de Ábalos, revelada. palabra de Ábalos y palabra de Cerdán. Son dos personas que están siendo investigadas y, por tanto, tienen que tejer su estrategia de defensa. Claro, si viene Ábalos y dice, no, claro que ha habido financiación irregular, claro, se autoinvolucraría a sí mismo, evidentemente,
En todo caso, de momento, lo cierto es que a nivel judicial no hay ninguna prueba de que haya habido financiación irregular en el Partido Socialista y me parece, lo he dicho en su momento y lo sigo reiterando, me parece un error que el Partido Popular ya saque el fantasma de la financiación irregular del Partido Socialista, que todavía no está bajo un concepto acreditada, que le puede venir en contra, porque si luego se acredita que no ha habido, se le puede venir en contra. Chema Garrido, dos lecturas aquí, dos claves aquí y dos mensajes aquí. Primero, un mensaje al juez, al Supremo. Yo tengo arraigo, no me voy a fugar. ¿Vuela este mensaje? Bueno, yo creo que eso sí que cuela para Ábalos, porque al final él es muy contundente, ¿no? Primero, al decir no me voy a fugar, tengo un arraigo que es evidente, todo el mundo me conoce, y en segundo lugar, porque él siempre ha sostenido, y lo ha sostenido de forma muy contundente y de forma tajante, que la causa está viciada desde el inicio y que todo esto acabará en una nulidad. Por tanto, es en esta parte en la que a Ábalos se le ve sin duda más serio o más contundente de toda la entrevista y que coincide con las declaraciones que ha formulado en los meses atrás. Chema, lectura política. Dice, no hay financiación irregular del Partido Socialista, no tengo pruebas de... Él subraya, la expresión no es casual. No tengo pruebas de hechos delictivos, dice, del presidente del gobierno. Pero fíjate, aquí es muy injusto tanto con el Partido Socialista como con Pedro Sánchez. Ábalos sabe la realidad y la verdad. Es, uno, no ha habido financiación irregular del PSOE. ¿Por qué? Porque pese a Ábalos, pese a Koldo, el Partido Socialista fue capaz de crear una serie de mecanismos, de medidas, de cortafuego, por si alguien quería meter la mano en la caja o financiar ilegalmente al partido, que fuese imposible. Por eso las cuentas están auditadas, están en el Tribunal de Cuentas, y eso es mérito de muchos trabajadores de Ferrafi que trabajan para el Partido Socialista. Y eso Ábalos lo sabe perfectamente, porque él no pudo meter la mano en la caja, él no pudo financiar irregularmente al Partido Socialista y sabe que es imposible ahora mismo que el Partido Socialista se financie ilegalmente. Eso es la segunda parte que lo dice. Y con el presidente del gobierno también es muy justo. Es decir, Ábalos dice, yo no tengo ninguna prueba contra Pedro Sánchez, no al menos de hechos delictivos. Bueno, entonces, si no tienes pruebas de hechos delictivos, ¿qué tienes? WhatsApp, como los que se publicaron en el diario El Mundo en mayo de este año. Es decir, salseo, para que me entienda la gente, intimidades, algún comentario político. Entonces, que deje la puerta abierta. El simple hecho de que deje la puerta abierta a eso es una decepción. Y aquí cabe preguntarse, ¿te puede decepcionar alguien más si ya te ha decepcionado totalmente? Bueno, pues nunca se sabe. Pero el mero hecho de que deje la puerta abierta, de que aporte, entenderme, salseo, es muy decepcionante. Chema, hay más. Esta es la lectura personal y estos los mensajes políticos. Pero la entrevista contiene una amenaza. Léanlo ustedes, interprétenlo ustedes. ¿Cómo va a ser recordado José Luis Ábalos? Y su respuesta es, no voy a ser recordado yo solo. Es un mensaje de, si caigo yo, no caeré solo. Escuchen, esta es la respuesta, futuro procesal de Ábalos por delante. Que no sabes qué te puedes creer de él, Claro. porque también dice que no hay nada en la investigación y bueno, y los informes de la Guardia Civil, pues yo creo que están bastante bien sujetados. Y lo mismo nos pasa con Santos Cerdán. Ambos coinciden además en negar que sea su voz, cuando sus propios excompañeros reconocen que son ellos en las grabaciones. Yo sobre la financiación ilegal, pues coincido con vosotros. ¿Cómo se van a incriminar? Me creo más la palabra en este caso del presidente del gobierno, que además que la ha comprometido públicamente diciendo que las cuentas están perfectamente. Y en este caso creo que se ha hecho un barrido en Ferraz muy detallado sobre qué ha pasado en la etapa de Ábalos y qué ha pasado en la etapa de Cerdán, y bueno, y con esa información creo que se producen estas declaraciones. ¿Qué ocurre? Que hay una investigación judicial abierta, y mientras esa investigación no se archive, la duda sobre qué ha pasado con el dinero y con el dinero que había en metálico en el Partido Socialista, pues se va a permanecer abierta. Pero si hay una cosa cierta respecto a los audios. Es verdad que yo no tengo ninguna duda de que es la voz del señor Ábalos y la voz de Santos Cerdán y la voz de Koldo. Pero y no creo en nada de las teorías de la inteligencia artificial, pero sí creo que falta un contexto. Al final, a mí hay
una persona que es el que difunde estos audios, el que los facilita, que es Koldo. Y Koldo es un presunto delincuente. Él sabe qué filtrar, él sabe qué manipular, él sabe cómo hacerlo. Es verdad que hemos escuchado audios muy cortos, de 15 segundos. Nunca hemos escuchado una conversación entera, ni Pero, siquiera Sara, los propios informes. el Es verdad que el contexto sí que me parece necesario, no para saber si eran más corruptos o menos, más puteros o menos, simplemente para conocer verdaderamente quién ha trincado, quién no, si se pagaba con dinero Pero el público esta contexto vidorra. lo dan los Garrido, informes. Chema, Pero falta, ¿eh? no seré recordado yo solo. ¿Qué es eso? Bueno, eso es una realidad, porque es verdad que no será recordado solo él, sino será recordado Koldo, seguramente Santos Cerdán y toda la gente que al final entró en el corazón del Partido Socialista, y también es una amenaza, pero es una amenaza que no preocupa al Partido Socialista. ¿Por qué? Porque al gobierno solo le podrían hacer caer 2 a 1, que el PSOE hubiera metido la mano en la caja, es decir, que se hubiera financiado irregularmente, que no ha pasado, o que Pedro Sánchez lo hubiera hecho, que no ha pasado. ¿Qué vemos? Vemos a un Ábalos que, si os dais cuenta, está mucho más determinado, enfocado en defender la nulidad de su causa, porque está viciada, que defender su buen nombre, que eso al final también le retrata como personaje político. Es decir, él ya no defiende, yo he sido un político decente, honrado, y que ha hecho las cosas en base al código ético del PSOE, sino que lo que defiende básicamente es que la causa está viciada, que acabará en nulidad y que al final apunta a otros delincuentes como Aldama, que hay que recordar que siguen libres. Chema Garrido, Diario El Plural. Cuídate, gracias y un abrazo.